Sí, acceder a la salud cuando una persona tiene cáncer va a depender mucho de dónde viva, si cerca o lejos de las ciudades, qué tipo de sistema tiene, cómo está funcionando el sistema en ese momento, cuál es la lista de medicamentos que el sistema está dispuesto a aportarle al enfermo en ese momento. Digo, cada provincia, por ejemplo, tiene una lista llamada Vademecum de medicamentos que es diferente. Cuando el paciente, por ejemplo, en el sistema público no lo encuentra ahí, tiene que ir al Banco de Drogas de la Nación. Si ahí lo rechazan, siempre empezando desde cero cada trámite, ¿no? Si ahí lo rechazan, lo mandan al Ministerio de Desarrollo Social. O sea, es un camino lleno de obstáculos burocráticos, ¿no? Pero también en las obras sociales y en las prepagas más caras también pasa, digamos, no es un problema del sistema público. Cada sistema tiene su circuito y cada sistema tiene sus dificultades de acceso. Este es mi segundo libro. Yo en el primero hice como un ingreso a lo que era las enfermedades, porque como vos decías, el cáncer es un grupo de enfermedades, que nosotros decimos cáncer, pero es un conjunto de enfermedades absolutamente diferentes. Incluso hoy en día cuando uno dice cáncer de mama, está hablando de muchas enfermedades, para dar un ejemplo, ¿no? No es lo mismo un cáncer de mama que viene por un tema hormonal que otro que viene por otro tema, que incluso ahora se hablan de los subtipos en cada tipo de cáncer. O sea, cada vez se va haciendo más específico y también los tratamientos son cada vez más específicos, ¿no? Y en este libro yo lo que traté es abordar desde la perspectiva quizás más humana, considerando que es una enfermedad muy larga, ¿no? Que en general lleva meses, a veces años, y hay mucha gente que va a vivir con cáncer toda su vida porque se ha transformado en algunos casos en una enfermedad crónica. Entonces analicé varios aspectos como las culpas que trae la enfermedad, porque aunque no nos parezca raro, el enfermo siente muchas culpas. Culpa porque quizás estuvo expuesto a factores que sabía que le podían traer cáncer, como cigarrillo o el alcohol. Culpa por no poder cumplir porque está enfermo con las obligaciones que tiene en su casa, con las obligaciones económicas o con lo que él considera que es su obligación sexual dentro de la pareja. Culpa porque la gente le dice que tendrías que haber ido a hacer un control antes y fuiste tarde. Digamos, es una enfermedad que trae mucha culpa y mucha gente queriendo acompañar dice, bueno, dale, lucha, vos vas a poder, y a veces la persona lucha y igual no funciona. Digo, a veces no tiene que ver con la lucha de la persona. Tal cual. Entonces es una enfermedad que está muy cargada de culpas. Entonces analicé varios aspectos, desde las culpas, la relación del médico y el paciente durante una enfermedad tan larga, qué va a pasar con los ingresos económicos que tienen los pacientes. Muchos van a tener que dejar de trabajar y no van a tener ingresos. Va a depender mucho si está en blanco, si es un trabajador informal, si es un trabajador independiente. Analicé diferentes aspectos también, qué puede aportar la religión para acompañar al paciente, qué es la herencia genética. Bueno, fueron diferentes aspectos que fui encontrando para ver la enfermedad desde diferentes ángulos, ¿no? Sí, y me parece súper interesante porque además, desde tu lugar como periodista, bueno, nosotros también construimos parte de esa realidad, ¿no? Cuando comunicamos estos temas, y seguramente te habrá pasado a vos que por una nota que publicaste, alguien después te escribe y te dice, gracias a esa nota me di cuenta que podía haber tenido cáncer o retomé un tratamiento, pero así también le hacemos determinada prensa al cáncer, que a veces como puede jugarle a favor, también a veces le puede jugar en contra. Entonces construimos ciertas ideas en la población, o ayudamos a construir, mejor dicho, ciertas ideas sobre lo que es el vivir con el cáncer, y que no necesariamente quiere decir que todas las personas la pasan igual. O sea que es un tema mucho más complejo que simplemente hablar de un tumor, una quimioterapia, una radioterapia, sino que va mucho más allá. Sí, tiene una diversidad. Uno habla de cáncer, pero estás hablando de un conjunto de enfermedades muy grande. Y como te dije, cada vez se busca el subtipo, ¿no? Cada vez se va, el tratamiento no es lo mismo si hay una mutación genética. Entonces, cuanto más se puede investigar, cada vez vamos, o sea, nosotros lo llamamos con un nombre genérico, pero no es así, digamos.
Entonces, bueno, la ciencia avanzó mucho, pero también avanzó mucho la forma de detectar la enfermedad, de entender de qué subtipo es, ¿no? No, eso también ha avanzado mucho, las cirugías avanzaron. Es una enfermedad que tiene avances, el tema es que no siempre los avances llegan a todos, ¿no? Yo, una parte del libro, lo que yo hice fue en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, recorrer hospitales de diferentes tipos, ¿no? Con diferentes coberturas para conocer como las diferentes realidades en la sala de espera, en el momento más a carne viva que el paciente está esperando para que le digan cómo sigue su tratamiento, o porque el tratamiento no funcionó, o bueno, y tenemos tantas realidades dentro de nuestro país, ¿no? Tantas cosas diferentes, incluso en centros de salud que están a 10 minutos uno de otro, ¿no? Sí, tal cual, y en un país tan diverso, un sistema de salud tan fragmentado, pero culturalmente también, ¿no? Cómo lo vive una persona, tal vez en la ciudad de Buenos Aires, no es la misma que lo vive una persona que vive en la provincia de Jujuy, por ejemplo, en La Quebrada o aquí en San Salvador. Aún ahí, dentro de una misma provincia, se pueden tener experiencias, y no solamente dentro del sistema, en la vida cotidiana, muy diferentes. Bueno, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y yo, viendo parte de tu libro, me gustó mucho el capítulo 2, ¿qué se espera cuando se espera en la sala de espera, ¿no? Y todas esas cosas que uno se pregunta, las historias con las que también se parte, bueno, esa famosa sala de espera que no solamente es el lugar físico en el consultorio del médico, sino también esa espera que muchas veces hay para un montón de cosas, trámites y otras cuestiones relacionadas con el acceso a la salud. Sí, esa fue la experiencia más fuerte, y yo estoy acostumbrada a hablar con pacientes, incluso con pacientes con enfermedades más avanzadas, pero lo que me hacía terminar, digamos, el día en el centro de salud, terminar con las entrevistas, siempre era la misma historia, ¿no? La historia del que podría haberse salvado, pero el sistema le falló. Porque le falló el sistema, ahora está en un estadio muy alto. Por ejemplo, un trabajador de la construcción que durante la pandemia tenía sangrados y dolores en el ano terribles, y las pocas veces que pude ir al médico en la pandemia le decían que era hemorroides o que era algo intestinal o que no sé qué, y cuando finalmente logró que lo atiendan bien y que vean lo que tenía un cáncer de recto en estadio avanzado, muy avanzado. Entonces, digamos, son esas historias las que realmente te golpean, ¿no? Porque, digamos, un cáncer de recto es un cáncer curable, y sí, se agarra en un estadio inicial. Y este hombre durante 2-3 años lo estuvieron, digamos, diciendo cualquier cosa, pero además el poco acceso que tuvo a las consultas médicas, que cuando llegó a la colonoscopía, que es el estudio que le tendría que haber hecho el primer día, ya era un cáncer muy, muy avanzado y muy difícil de curar. También te quiero preguntar cómo fue para vos escribir algo que no es muy habitual cuando hablamos de acceso, que es puntualmente hablar de una población. Y hoy que se conmemoran 11 años de la Ley de Identidad de Género, bueno, en uno de los capítulos vos hablas de las dificultades que enfrentan las personas trans. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Sí, bueno, es también movilizante, ¿no? Yo quería hablar de algo que muy poco se habla, que es las dificultades que tienen las personas trans en el sistema de salud. ¿Y cuáles son esas dificultades? Bueno, una serie yo lo voy a llamar microviolencias, porque es una manera de decir desde el que no recibe la violencia, pero que es muy duro, muy agresivo del que la recibe, ¿no? Entonces entrevisté a una chica trans que se llama Viviana González, y ella me contó cómo en el sistema de salud, en diferentes hospitales, no le respetaban el nombre con el que ella se identificaba, y la llamaban con su nombre masculino, y eso que para nosotros puede decir, bueno, pero no es tan grave. Bueno, sí, realmente la afectaba mucho, o cuando la ponían en una sala de hombres, o como dice como ella me contaba que todo empieza cuando entra al hospital, porque ya desde el comienzo la gente en la puerta la mira y se ríe, la gente en la sala de espera
se codeaba y cómo todas esas situaciones hacían que ella no quiere ir a atenderse, ¿no? Y que hay todo un grupo, de toda una comunidad que fueron expulsados de sus hogares muy jóvenes, porque la comunidad trans en general son expulsados en la adolescencia de sus casas, entonces, digamos, sin completar su educación, muchos se dedican a la prostitución, y su último control quizás fue con un pediatra, y después durante años no tienen ningún control de salud. Entonces, bueno, como todos los médicos la derivaban a infectología, para ver si tenía HIV más que nada, y no miraban que quizás podía tener otras enfermedades. Bueno, nada, es un tema complejo, que obviamente no es lo mismo vivirlo en una gran ciudad que en un pueblo chico, pero bueno, con el tiempo todo va, digamos, es una situación que la gente va aprendiendo, que los médicos van aprendiendo también, y que también los pacientes se van empoderando y haciendo respetar sus derechos, pero que durante muchos años fue muy difícil. La verdad que sí. Y eso que vos contás, ¿no? De que primero se piensa en VIH y no tal vez en cáncer, es lo que muchísimas veces sucede por cualquier otro tema de salud, por una simple gripe, y me imagino lo que debe ser cuando la paciente en ese momento vive con cáncer y se piensa primero en VIH, y la verdad que, bueno, son formas de discriminar, de estigmatizar y de asociar, ¿no? O no recibir los controles preventivos que les corresponden por su sexo biológico, entonces... Claro. Que quizás nunca le hicieron una mamografía, si es una persona, un chico trans, digamos, bueno, o un control de próstata, si es una chica trans, digamos, hay un montón de situaciones que tienen que ver que deben recibir los mismos controles que recibimos todo el resto según el sexo biológico de nacimiento, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y otro capítulo, como para que la gente también lo tenga presente y vaya conociendo parte de este libro, que a mí me parece interesante, es la cuestión del cáncer hereditario, del que siempre se habla, porque siempre que se habla de cáncer uno dice, ¿pero quién en tu familia tiene? Una pregunta clásica, creo ya, pero bueno, no siempre pasa, pero cuando pasa, bueno, ¿qué sucede en ese momento? Sí, para aclarar, el cáncer hereditario, de lo que se conoce hoy en día, es bajo, es entre el 5 y el 15%, sí. Nada más, a pesar de que mucha gente cree que es más alto, o sea, es un porcentaje muy bajo de lo que hoy se conoce, como las mutaciones que hoy se conocen. Pero es importante siempre, cuando uno va a la consulta médica, contar los antecedentes que uno tiene, porque a partir de ahí hay muchas decisiones que se pueden tomar. Digamos, y hay en el libro de historia de gente que falleció, su mamá, su tía, su abuela. Bueno, entonces hay decisiones que puedes tomar para vos y para tus hijos, ¿no? Que eso es lo más importante. A partir de si se conoce que hay una mutación en la familia, se pueden o hacer controles mucho más seguidos, o tomar decisiones como sacar las mamas, o sacar los ovarios, o sacar el estómago, digamos, según donde sea. Hay decisiones preventivas, pero hay decisiones que la gente toma de hacer los controles más seguidos también, y en el caso de que aparezca un cáncer, detectarlo a tiempo. Entonces, bueno, también el acceso a un análisis genético es muy complejo, en todos los niveles, en todos los tipos de cobertura de salud. Es un análisis que es caro y que es muy difícil hasta que las prepagas más caras te lo cubran. Sí, ayer justamente hablábamos de eso aquí en el programa, porque era el Día Mundial del Cáncer de Ovario, un tipo de cáncer que se detecta muy avanzado o ya en un cuadro bastante avanzado comparado con otros, y hablamos de la importancia que era el análisis genético, ¿no? Pero bueno, hablábamos con una médica en Buenos Aires, decíamos, bueno, tal vez el acceso en Buenos Aires es mucho más fácil, pero acá por lo menos médico genetista teníamos uno solo y ya se jubiló, por ejemplo, ¿no? Y bueno, son todas esas cosas que también hacen al hecho de... No, de en pensar. Buenos Aires no es que falten médicos o lugares donde hacérselo, faltan coberturas. Claro, tal cual. Tengo una amiga que tiene la prepaga más alta, en el plan más alta por su empresa, y ella tuvo cáncer y sus dos hermanas tuvieron cáncer y no se lo probaron. Y es la más cara en el plan más alto. O sea, trasciende a todos los sistemas de salud. Sí, la verdad que sí. Bueno, y cuando vos pensaste en este libro, ¿cuál era tu idea respecto a quien lo vaya a leer? ¿Qué era lo que vos te planteabas originalmente y cómo terminó y qué resultó siendo luego de transitar todo este camino de escritura?
Bueno, empecé con una paciente que me dijo, me curé, pero nadie entiende la bronca que tengo por el tiempo perdido, porque ya no tengo pecho, por el tiempo que pasé en sanatorios, y terminé haciendo una cobertura amplia de diferentes situaciones a partir siempre de lo que lo contaban los pacientes, ¿no? El libro se descarga gratuitamente en atravesarelcáncer.com, cualquiera lo puede bajar para todos los dispositivos. Mi idea siempre fue que sea gratis, que tenga el acceso más amplio que se puede tener, se puede leer desde el celular, y bueno, y la verdad que siempre, todos los días recibo algún mensajito de alguien que me cuenta que, bueno, lo que pensaba que era un tema suyo, los sentimientos o las cosas que lo afectaban, puede entender que es algo general, ¿no? Y eso alivia mucho. Sí, la verdad que sí. Y como vos dijiste en un momento, este no es el primer libro que escribís y tampoco es el primero que escribís sobre cáncer. El anterior también es Desmitificar el cáncer, que bueno, también podría formar parte, ¿no?, de esa bibliografía para quien tal vez intenta comprender lo que le está pasando o lo que le está pasando a un amigo, un familiar. El primero es el para el que recién llega la enfermedad, y este es para el que está ya transitándola. Perfecto. Bueno, hay propuesta entonces de bibliografía para sumar a nuestra biblioteca digital en este caso. Bueno, Daniela, gracias por tu tiempo y la verdad que un placer poder charlar con vos. Te hemos leído, te seguimos desde hace mucho tiempo también, así que bueno, por ese motivo también un gusto que estés en nuestro programa el día de hoy. Bueno, y un saludo a todos los jujeños, de una provincia hermosa, así que bueno, les mando un beso enorme. Por favor, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones una vez más por este nuevo libro.